Buenas tardes, yo soy Pedro Cote, soy el de las Ciencias Sociales en México, y yo quisiera darle una bienvenida a todos los que aquí nos acompañan y a quienes nos acompañan desde el Colegio de la Frontera Norte, a quienes también les agradecemos mucho por estar presentes en esta videoconferencia. Quisiera hacer una breve presentación del doctor Rodolfo Casillas Ramírez, quien nos va a dictar la conferencia Migración Internacional e Inseguridad Pública en México. Rodolfo Casillas es profesor e investigador en la Flaxo México desde 1991. Él es doctor en Historia de la Universidad Iberoamericana, tiene una maestría en Historia de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, y tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales en el Colegio de México. Él, aparte de la Flaxo, él ha sido secretario académico de la Flaxo en una oportunidad, ha sido asesor del Colegio de la Frontera Norte de México, ha trabajado en la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación mexicana, ¿no? Ha sido consultor de la Organización Internacional para las Migraciones y ha sido para la realización del diagnóstico sobre la trata de personas en la ciudad de Tapachula, Chiapas, y en el Distrito Federal. Sus temas de investigación, ha trabajado el tema de migraciones internacionales de centroamericanos y mexicanos a Estados Unidos y procesos socioreligiosos en México, con particular atención a las minorías religiosas. En el plano conceptual y teórico, ¿no?, le interesa la construcción de identidades y espacios sociales de los grupos subalternos. Yo tengo aquí una lista relativamente larga de todas sus publicaciones, pero yo creo que en este momento la podremos obviar para comenzar con la conferencia, ¿le parece? Muchas gracias. Bien, muchas gracias a todas y a todos los de aquí, los de TJ. Bien, como ustedes saben, esta conferencia se inscribe en un ciclo de conferencias que está organizando la facultad para que quienes somos investigadores acá podamos compartir con ustedes o con quienes nos acompañan a distancia en los distintos trabajos de investigación que realizamos y también con los resultados que vamos teniendo. Yo he estado trabajando el tema de la migración internacional centroamericana que viene a México o que pasa por México para llegar a Estados Unidos, particularmente en la frontera sur. Como todos sabemos, en los últimos años en México estamos teniendo una situación muy delicada que nos significa varios desafíos. Yo podría quizás adelantarles un poco la conclusión de que los procesos sociales vinculados a la migración, entre ellos los de inseguridad pública, nos están afectando en lo cualitativo y en lo cuantitativo lo que hemos estudiado de manera tradicional de estos flujos migratorios. También está significando una especie de crisis a la política migratoria de México, una crisis a los sistemas humanitarios de atención y acompañamiento a los migrantes, una crisis a las redes tradicionales de coyotes y polleros que han acompañado a los migrantes por su paso por México y de alguna manera significan un desafío al quehacer tradicional empírico de quienes analizamos estos flujos migratorios. Eso es fundamentalmente lo que yo voy a tratar de argumentarles ahora, analizando lo que ha ocurrido en los últimos años.
Para mí es muy importante que nosotros podamos rápidamente ubicar el flujo de los transmigrantes, no solo centroamericanos, sino de otras nacionalidades, en un conjunto de flujos que, si en algún momento estaban disociados, de manera empírica empezamos a ver que hay zonas grises, zonas compartidas entre los distintos flujos, ¿no? De manera, digamos, tradicional, hablamos de la inmigración, ¿no?, que fue una política gubernamental desde el siglo XIX, más en el siglo XX, que realmente no ha dado buenos resultados en cuanto a que México no es un país atractivo para la migración como lo son otros países. Si nos ponemos en el cono sur, pues estaríamos hablando de una situación de muy fuerte atracción. En México ha sido del 0.5, 0.7 en el mejor de los casos, frente a un 14% que es en Estados Unidos. La inmigración mexicana, que no es producto de una política de aliento a la inmigración, pero que sí ha venido siendo el tema por la vía de los hechos, por la cantidad de mexicanos que hay en Estados Unidos fundamentalmente. La transmigración es un tema que empieza a cobrar importancia en los años 90 en México, no obstante que la mayoría de nuestros estudios siguen hablando del origen y destino de la migración. Apenas empezamos a hablar de la transmigración como un campo de estudio reciente, y yo me ubico entre quienes hablamos de la migración de paso. A consecuencia de las políticas migratorias de Estados Unidos, estamos teniendo, particularmente en la frontera norte, flujos muy fuertes de retornados de manera voluntaria, y a veces voluntaria entre comillas, ¿no?, que empiezan a generar una problemática social, no solo migratoria, ¿no?, que va a tener una gran importancia en los próximos años de mantenerse la política severa de Estados Unidos de aceptación y de estadía de migrantes en su país. Y por los hechos ocurridos particularmente en los últimos años, me refiero a la administración Calderón, estamos siendo testigos de desplazamientos nacionales e internacionales por problemas de inseguridad pública. Si bien es cierto, podemos encontrar antecedentes con el zapatismo en Chiapas, o podemos encontrar por problemas de intolerancia religiosa, quizás esto nos da una nueva connotación que antes no la teníamos. Es importante también en esta ubicación en el entorno que nosotros veamos los 5 flujos diferentes que ocurren en Centroamérica, porque algunos de ellos, lo vamos a ver más adelante, van a empezar a tener zonas compartidas de manera creciente con los flujos de transmigrantes centroamericanos, y después vamos a encontrar de la región andina y luego asiáticos y africanos como antes no los veíamos. En Centroamérica, por lo regular, existe una migración intrarregional que no se ve. Desde las instancias gubernamentales es un tema prácticamente ausente en las agendas binacionales o regionales, y solo El Salvador empieza a hablar de generar política migratoria para los flujos de otros lugares de Centroamérica que están llegando a El Salvador, como de hondureños, como de nicaragüenses, y tradicionalmente se observaban solo los nicaragüenses que iban a Costa Rica y un poco a Panamá. Pero de los otros flujos en la región prácticamente no se sabe gran cosa, y no se sabe cómo interactúan con los otros flujos como los que salen fuera de la región, tanto aquellos del triángulo norte de Centroamérica, que serían de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, que vienen algunos a la parte sur de México y la mayoría de ellos por México hacia Estados Unidos. Tenemos una inmigración intracontinental, para hablar de los que vienen de la parte sur del continente y llegan a Centroamérica. Tenemos una inmigración extracontinental, pero quizá la más importante, la transmigración extracontinental, que es fundamentalmente de asiáticos y africanos que van a llegar a Centroamérica de manera legal, porque las disposiciones migratorias de algunos de estos países les permite a unas nacionalidades llegar a esos lugares, y después llegan a la frontera con México, y ahí es donde se invisibilizan ante las instituciones
para pasar por el país y poder llegar a Estados Unidos. Estos flujos que les estoy hablando, fundamentalmente del último, de los asiáticos y africanos, es donde vamos a encontrar las redes tanto de traficantes como redes humanitarias que van a tener una mayor actividad en los últimos años. Antes de eso, un par de notas para acabar de complementar el entorno. La región andina particularmente, el Cono Sur y el Caribe, en la lógica de la transmigración de Asia y África, empiezan a cobrar en los últimos 6-7 años un papel importante que antes no tenían, y lo van a tener más desde el 2008, cuando los gobiernos de Europa Occidental, de Francia, de Italia, de España fundamentalmente, van a coincidir. Si recordamos que está Berlusconi, está el Zapatero, ¿no?, y Sarkozy, 3 formaciones políticas diferentes, pero van a coincidir en la necesidad de tener políticas más estrictas para la inmigración, y eso va a obligar a que los asiáticos y africanos van a reorientar sus rutas internacionales y sus lugares de destino, ya no Europa, sino Estados Unidos, y en ese sentido las plataformas en el continente americano, como pueden ser desde Brasil, Chile, Argentina, la región andina o en el Caribe, van a permitir que esta reorientación de los flujos mundiales vengan y lleguen a México, que se va a convertir en los últimos años en la antesala de los flujos indocumentados del mundo, ¿no? Y esto es lo que va a exacerbar, o las políticas migratorias que van a tratar de contenerlos en el norte, o van a dar ocupación a las redes humanitarias o de tráfico que van a estar con estos migrantes, ¿no? Y esto también va a permitir que ocurra una vinculación creciente de personas y organizaciones a lo largo de los lugares de origen, tránsito y destino migratorio. En este mapa nosotros podemos ver de manera muy abstracta, ¿no?, los flujos que vienen por el continente o los que llegan a algún lugar del Caribe, fundamentalmente a Cuba y Dominicana, ¿no?, que van a ser, sobre todo el Caribe siempre ha sido un lugar de paso, ¿no? Es decir, las migraciones a través de Cuba o de Cuba no se originan con Castro. Nosotros lo encontramos históricamente desde siempre, ¿no? Lo que pasa que cada circunstancia histórica les va a ir poniendo, digamos, los ingredientes del momento para las cosas que están ocurriendo o en el país, o en la región, o en el mundo. De esta manera lo que vamos a ver son cambios cualitativos en el papel estratégico que juegan los países del Caribe, ¿no? Esto ha llevado a que nosotros podamos rápidamente hablar de que existen 3 grandes rutas, ¿no?, las aéreas, las marítimas y las terrestres. Y dentro de las terrestres vamos a hablar de del ferrocarril y las carreteras, ¿no? Todas estas rutas, sobre todo las terrestres, que son en donde viene el mayor volumen de migrantes, no solo por el tren, el llamado la Bestia Negra o el Tren de la Muerte o cualquier otro nombre conocido por los migrantes, son los más utilizados, ¿no?, a lo largo de todo el país, y las rutas marítimas que están ahí un poco exageradas porque no son en alta mar sino van costeando. Si yo hubiera puesto mis rayas azules pegadas a tierra, pues simplemente no se hubiera notado. Aquí están exageradas un poco para llamar la atención de que estas también existen, y van tratando de vencer los obstáculos más que geográficos, los obstáculos institucionales que les van a dificultar su tránsito por el país. Las rutas aéreas, que también son importantes, son fundamentalmente para los VIP, que son aquellos migrantes indocumentados que pagan montos mucho más altos para poder transitar por el país con menos inconvenientes de distinto tipo. Esta transmigración por México se ha facilitado también por el uso de las instituciones
financieras que de manera legal hay en el país. Esos puntitos rojos que ustedes ven en el mapa, en total nos podrían dar cerca de 1,600 puntitos, y cada puntito corresponde a una caja de Western Union Electra donde se pueden cobrar remesas. Esto nos lleva a decir que todas las remesas que vienen del norte no solo son de mexicanos para familias mexicanas, sino también de centroamericanos que residen allá para centroamericanos que están pasando por México. Y eso facilitó que anteriormente, que los migrantes tenían que salir de su país de origen con un monto de $2,000, $3,000 como adelanto al coyote, a partir de que pueden hacer cobros dosificados a lo largo de la ruta, pues ya cobran $50 o $100 por cada tramo, y eso facilita que la familia en Estados Unidos pueda mandarles de manera dosificada ese monto y no una cantidad mayor, ¿no? Esto va a dinamizar los flujos migratorios y también las redes humanitarias, porque como si ustedes alguna vez han enviado o recibido alguna remesa por Western Union, ustedes saben que hay que dar el nombre, nacionalidad, monto, la clave y quién lo envía. Como los migrantes indocumentados no pueden hacer cobros porque temen ser detectados, por lo regular van a conseguir que una persona mexicana haga el cobro, ¿no? Y muchas veces son gentes de redes humanitarias, pero también hay gente que se empieza a profesionalizar, lugareños, para cobrar un monto determinado por cada servicio que realiza. Les cobran la combi y les cobran un porcentaje por cada montito, y empezamos a tener, digamos, actividades paralelas al mercado financiero establecido, ¿no? Frente a este incremento de los flujos, ¿qué es lo que hace Migración Mexicana? Bueno, antes, al final del siglo XX, México contaba con 25 estaciones migratorias. Llega la era Fox y pasamos a 52, llega la era Calderón y nos quedamos en 48, porque algunas que se crearon al vapor fueron en donde estaban las policías municipales, y era mezclar a infractores de lo administrativo, como son los migrantes, con delincuentes comunes, y eso generó una crítica muy fuerte de instancias de derechos humanos en particular, y de ahí pues que se quedaran solo 48. Nosotros tenemos en la frontera sur, siempre se habla de las fronteras como porosas, y yo hago aquí un par de precisiones. En primer lugar, son porosas en lo institucional porque el número de presencia física, de instalaciones, de instancias de gobierno, en el mejor de los casos en la frontera sur vamos a tener 14, ¿no? Y de manera paralela tenemos más de 100 pasos sociales, y es lo que a mí me permite hablar de permeabilidad social, ¿no? Es decir, tenemos poca presencia institucional o porosidad institucional que se conjuga con permeabilidad social, y es lo que permite que los intercambios a lo largo de la frontera puedan estar ocurriendo todos los días, y en muchas ocasiones a un costado de donde está el puente oficial. Quienes, algunos como yo, ya tienen algunos años de existencia, podrán recordar que crecimos o nacimos o escuchamos en un momento determinado de nuestro espíritu latinoamericano, ¿no? Y nos llegó el folclore y nos llegaron muchas otras cosas más, ¿no? Y cuando uno ve cuál es la relación que tiene México con Centroamérica, ¿no? Uno tiene que ubicarla en el comercio internacional total del país. La parte de abajo, azul morada, según la pantalla que tengan ustedes al frente, corresponde al total del comercio de México con Estados Unidos, que es hasta donde alcanza a ver mis ojos como del 80 y tantos %, ¿no? La parte clara superior es el resto del mundo, y la franja negra, que parece como de lápiz, corresponde al 1.3%, que es el total del comercio de México con Centroamérica. ¿Cuál es la conclusión? La relación de México con Centroamérica no pasa por la economía. Incluso
tomando en cuenta la existencia de tratados de libre comercio que fueron firmados en los años recientes y que presumiblemente iban a dinamizar la relación comercial. Eso al menos no se ve todavía en los últimos 20 años. Lo que sí pasa es de que si nosotros vemos la cantidad, y ustedes que tienen buen ojo podrán ver las cifras, y si no yo se las platico. En la medida en que en los años 90, cuando México empieza a cambiar su política migratoria hacia los flujos de transmigración, en un decenio, en el último del siglo XX, va a lograr 1.250.000 eventos de detención de migrantes indocumentados. Y se habla de eventos porque una misma persona puede intentar 2 o 3 veces cruzar por el país y son el número de veces que son detenidas. No se saben el número de personas, sino de intentos de cruce. Por eso se habla de eventos. Pero si nosotros vemos también el total de eventos de detención ocurridos en el primer decenio del siglo XXI, vamos a tener un incremento menor, ¿no? Tomando en cuenta que esas políticas se han mantenido y se han exacerbado. Tenemos 1.350.000 aproximadamente de eventos de detención, ¿no? Pero aquí lo importante es que en el 2005 México logra una suma de poco más de 240.000 eventos de detención, después baja en el 2006 a 182, a 51.000 en 2007 y llega a su cima más ínfima en 2008 con 39.000 eventos de detención y después ya empieza a repuntar, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿disminuye el flujo de migrantes que pasan por México o disminuye el número de personas detenidas por migración? Y aquí viene una cosa muy interesante porque es justamente cuando se va a dar el auge de las redes de tráfico, cuando va a incrementarse una serie de actos delictivos en donde uno pudiera tener una lectura diferente del dato, ¿no? Es decir, hay algo que está pasando en la sociedad que no está pasando por los registros gubernamentales. Ese es el punto principal, ¿no? Y es lo que a mí me va a llamar, lo voy a argumentar luego, a que va a existir una especie de implosión en el Instituto Nacional de Migración por distintas razones, ¿no? La primera de las cosas que tendría que decir es que si ustedes recuerdan en agosto del 2010, cuando se sabe que 72 migrantes fueron asesinados en San Fernando, Tamaulipas, se hablaron de las nacionalidades y se mencionaron que eran de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Ecuador, de Brasil, pero nunca se dijo que había gente de la India, ¿no? Y eso, para quienes analizamos el dato, es decir, los de la India no llegan con las redes centroamericanas, porque los centroamericanos no han crecido hasta la India, sino que más bien vamos a encontrar la primera evidencia con un cadáver, ¿no?, de que las redes de tráfico de gente de Asia y de África ya estaban teniendo un trabajo compartido con las redes de traficantes centroamericanos, ¿no? Y si nosotros tomamos la evidencia de qué está pasando con los cubanos que empiezan a llegar, ¿se acuerdan del mapa de México en la Ribera, Yucatán, ¿no? Los cubanos empiezan a llegar a México, sí, pero con la letra que no se nombra, ¿no? Van a tener un acuerdo. La letra que no se nombra ya saben cuál es todo, ¿verdad? Bueno, entonces van a tener un acuerdo para poder pasar por el país y poderlos llevar hasta Tamaulipas, ¿no?, y de ahí puedan brincar o pedir derecho de asilo a Estados Unidos. Entonces ahí tenemos la primera evidencia, es decir, algo que no había ocurrido a final del siglo XX ni casi en los primeros 5 años de este siglo. Las redes estaban trabajando de manera independiente y ahí tenemos ya la primera evidencia de que están haciendo un trabajo compartido. Cuando en 2011 aparecen unas fosas masivas, encontramos que no solo hay migrantes centroamericanos o de otras partes del mundo, sino también hay mexicanos. Ahí tenemos una mayor complejidad de cómo las redes de tráfico y las redes de segundo nivel, les digo yo, de segundo nivel delictivo, que son los Zetas en particular,
van a tener ahí, por un lado, tensión, conflicto y colaboración. Se los voy a explicar luego más adelante, ¿no? Entonces ahí tenemos algo que no había pasado nunca en México. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, yo tengo la tesis de que el crimen organizado va a encontrar un nuevo nicho de mercado delictivo con los transmigrantes en el país. El secuestro masivo de migrantes va a ser la mejor expresión de esa nueva fase delictiva que, siendo un problema de seguridad pública, va a afectar a los migrantes y no solo a ellos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cuando los migrantes empiezan a hacer sus primeros cobros en las tiendas Western Union Electra para pasar por el país, al poco tiempo, y eso es en las postrimerías de la administración Fox, se va a empezar a dar el secuestro express. Es decir, secuestrar a un migrante por un tiempo muy corto, 24, 48 horas, para que los parientes en Estados Unidos manden un rescate rápido. Esa práctica la van a hacer máximo 2 años y medio. Y ya en la administración Calderón es cuando van a avanzar a hacerlo secuestro masivo, porque encontraron una mina de oro. Hay una impunidad absoluta. Pero ¿eso qué les va a significar? Les va a llevar a que tengan un control de las actividades sociales y de espacios territoriales por donde van las rutas migratorias. Y es entonces cuando el monitoreo del territorio mexicano, pensado en la lógica Z para el trasiego de drogas, se va a trasladar a conocer cuáles son las rutas de tráfico de personas para poderles cobrar a las redes de traficantes de personas $600 por cada pollo que pase por México. Cada pollo es un migrante, perdón por los conceptos tan coloquiales, pero son muy comunes en el medio. Entonces, ¿cuál va a ser uno de los grandes problemas que vamos a tener ahí? En primer lugar, que vamos a tener un efecto sistémico, porque el problema de la migración y de la inseguridad pública que afecta a los migrantes va necesariamente que involucrar a localidades por donde transitan los migrantes, y la va a hacer de distintas maneras. Por un lado, porque en los lugares en donde se establecen las casas de seguridad donde van a tener a los migrantes, bueno, para empezar, a los migrantes los tienes que alimentar mientras los tienes ahí. Entonces hay que comprar frijol, azúcar, café, tortillas, ¿no? Y empiezan a tener sus proveedores locales. Cuando realizan operativos para secuestrar a migrantes, para secuestrar a 50 migrantes, a veces secuestran hasta más, ¿no? Hay que hacer un operativo, ¿no? ¿Cómo los localizas? ¿Cómo los ubicas? ¿Cómo los secuestras? ¿Por dónde los llevas? Para que la gente no hable, no solo con el miedo, es como controlas a los tejidos locales. También los vas de alguna manera, a controlar en la medida en que los haces partícipes. Por eso este tipo de problema empieza a tener efectos sistémicos, porque empieza a involucrar a los tejidos locales. Los tejidos locales se contaminan en la medida en que sus lugareños participan, algunos de ellos, de esas actividades. Y vamos a tener un efecto también que daña la gobernabilidad de las localidades en donde ocurre este conflicto. ¿Por qué? Porque va a ser una fuerza externa asociada con una local la que van a empezar a tener dominio de localidades pequeñas. Y acuérdense que el sur-sureste, demógrafos presentes en particular, tenemos en el sur-sureste una alta dispersión poblacional, ¿no? Y va a facilitar que muchas de esas cosas se puedan hacer con más facilidad que en el centro-norte de México. Por eso, casi el 65% de los secuestros masivos de migrantes van a ocurrir entre Tenosique, Arriaga, por el lado de Chiapas, y Coatzacoalcos, Veracruz. En esa parte, que va a ser una especie como de U, ahí ocurre eso por la poca presencia de instituciones o de sociedades numerosas y bien comunicadas, ¿no? ¿Cuál es el problema por otro lado, ¿no? Yo tengo la tesis
de que el éxito de estas redes delictivas en parte se va a sustentar en las fallas estratégicas, en las omisiones del gobierno mexicano, ¿no? Para empezar, el gobierno federal, y eso se acentúa en la administración Calderón, va a limitar o va a negar la participación de otras dependencias públicas auxiliares de migración. ¿Por qué razón lo va a hacer? Porque durante mucho tiempo los registros de derechos humanos estaban señalando que eran funcionarios gubernamentales los que estaban violando los derechos masivos, los derechos de los flujos masivos de indocumentados, y era el ejército, y era la marina, y eran las distintas policías. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a replegar a los cuerpos de seguridad y ya no van a ser instituciones coadyuvantes de la autoridad migratoria en la detección y detención de los migrantes. ¿Cuál va a ser el problema ahí? El problema es de que se hace el retiro de las instituciones, pero los agentes de a pie, de la policía municipal, de la policía estatal, de migración local, quedan, digamos, sin la autoridad, quedan como personas físicas con su uniforme, viviendo y trabajando en las localidades, pero la institución quedó retirada. En ese sentido, digamos, se liberan las fuerzas del mercado, bien sea para que participen o bien sea para que sean subsumidos o dominados por las estructuras delictivas que van a trabajar con los migrantes. Y como también hubo una crítica, particularmente de la Iglesia Católica, de que los albergues, que son los únicos espacios humanitarios que atienden a los migrantes, prácticamente todos de impronta católica, eran infiltrados por agentes de seguridad. Se toma la decisión de que migración no haga, contraviniendo lo que disponía la ley, no haga operativos de revisión, de verificación migratoria en los albergues. Entonces, ¿qué pasa? Que uno de los espacios dinámicos de la migración, como son los albergues, se quedan sin presencia de las instituciones de gobierno o de derechos humanos. Y por otro lado, migración va a dosificar la realización de operativos en carreteras y vías del tren. ¿Qué ocurre? Otro de los grandes espacios dinámicos de la migración, como son las inmediaciones del tren, se van a quedar sin la presencia de las instituciones. Bueno, ¿cuál va a ser el resultado? Bueno, vamos a tener una mayor porosidad institucional en la frontera sur y en los espacios dinámicos de la migración indocumentada. Y lo que vamos a encontrar, en consecuencia, vamos a tener un mayor dinamismo del tráfico paralelo al administrado por el Estado. Acuérdense que en 2005 el Chiapas, Tabasco, fundamentalmente van a ser estados que van a recibir lluvias torrenciales de tal magnitud que la vía del tren, que la estación del tren, que todo lo que era el tren desaparece literalmente de Tapachula. Y uno de los efectos es que va a obligar a que se reorienten las rutas migratorias. Las rutas migratorias que antes se concentraban ingresando a México en Tapachula, se van a tener que trasladar 300 kilómetros al norte, a Arriaga, y ahí, de ahí sale el tren y de ahí se sube. Sí, pero Migración, por ejemplo, nunca modificó su presencia y siguió mandando 2 agentes de migración a Arriaga, y su grueso lo concentró en Tapachula, en donde ya no había migrantes. Hasta el día de hoy esa es la realidad. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos una ausencia del Estado. Y lo que sí vamos a encontrar es, se disminuyen en términos relativos el número de violaciones de los derechos humanos, ¿no? Pero vamos a tener un crecimiento exponencial de las agresiones a los migrantes por la delincuencia común, ¿no? ¿Sí? Entonces, desde cierta lógica podemos decir que, bueno, ya disminuyeron las violaciones de los derechos humanos. Sí, maestro, pero por el otro lado tienes secuestros y asesinatos masivos de migrantes en distintas partes del país. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Más allá de los errores estratégicos, ¿no?, que les señalaba hace un momento. Bueno, para empezar,
el gobierno de México no estaba preparado, no había pensado que el crimen también es algo, es un ente vivo que se desarrolla, que muta, que innova, ¿no? Y por ejemplo, migración dentro de su organigrama funcional nunca incluyó realizar actividades de inteligencia en lo que estaba significando la migración. Inteligencia, no piensen ustedes en policías, piensen en análisis de datos. Es decir, están teniendo los datos por cada delegación, están viendo cómo se están comportando los flujos por cada delegación, y analizar significa un trabajo de inteligencia. Entre otras labores más, esa era una de ellas, ¿no? Cómo adecuar sus operativos en campo para ir viendo los flujos por donde se están moviendo según si tenemos temporada de lluvias. Acuérdense que nosotros tuvimos un problema de salud pública con la aparición de un virus que, entre otras cosas, significó que se suspendiera la detención de migrantes, porque si los detenían y los llevaban a las estaciones migratorias, se corría el riesgo de contagios masivos. Por lo tanto, se suspendió, ¿no? Bueno, en una medida correcta desde un punto de vista humanitario y de salud pública, pero por otro lado no tomaron otras medidas para saber qué hacemos con los flujos que están pasando. Por eso los registros de detenidos se van a la baja y los flujos que van por la libre van a la alza. Y por otro lado había un problema muy fuerte que todavía existe, no ha sido subsanado. No hay una adecuada coordinación entre migración, que es quien detiene, la instancia coadyuvante, que es el CISEN, que hace labores de inteligencia para efectos de seguridad nacional, y la instancia investigadora, que es la Procuraduría, porque los mandatos no están claros. ¿Qué es lo que tiene que hacer la Procuraduría General de la República en el tema migratorio? Y aparte no tiene presupuesto y no tiene personal y no tiene instalaciones para que a todos aquellos que presuntamente sean polleros, poderlos tener bajo resguardo mientras se corre todo el proceso legal correspondiente, por un lado. Entonces, ¿qué hace? Los agarra y los suelta con gran facilidad. Pero aparte no tiene la obligación de que la información que analiza se la regrese a migración para que le diga, oye, pues trabaja por este otro lado. Y el CISEN, que está pensando en la seguridad nacional, no ve seguridad pública. Por lo tanto, pues como que no me toca. ¿Cuál es el resultado? Bueno, que se van a mezclar distintas condiciones y circunstancias que van a facilitar la colaboración de distintas redes de tráfico de migrantes, como las que ya les mencionaba hace un momento. ¿Cuáles son las necesidades que yo creo que teníamos que haber atendido y que todavía son necesarias por atender? Primero, yo creo que es necesario perfeccionar la presencia del Estado en el tema migratorio. Tenemos que tener una nueva visión, una nueva política, ¿no? Pero por otro lado también el Estado necesita perfeccionar los mecanismos de colaboración con los organismos humanitarios, no solo con la cúpula de la Iglesia Católica, porque aparte los albergues que atienden a los migrantes no son parte orgánica de la estructura de la Iglesia Católica, ¿no? Una cosa es que haya un sacerdote al frente del albergue, pero otra cosa es que muchos de estos albergues tienen la figura legal de asociación civil, que se proveen de recursos de la sociedad y por lo tanto no responden al señor obispo. Entonces, el no conocer a los actores políticos los puede llevar a políticas equívocas, como es pensar que hablando con la movilidad humana controlas las redes solidarias de los migrantes. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este tiempo? Fíjense, nosotros vamos a encontrar cómo los costos se van a incrementar para pasar por México. Un caso dramático va a ser el de los cubanos, que de 6.500 va a tener un incremento casi al doble de un año a otro, ¿no? Porque en 2009, en las postrimerías de 2009, México y Cuba van a firmar un nuevo acuerdo para regresar a los cubanos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El primer efecto es que se incrementa yéndose al doble del costo del paso indocumentado por México. El de la India vende $7,000 a $13,000, pero quizás el caso más dramático es el de los chinos, que llega a pasar a $60,000 por chino
que pase por México, ¿no? Y el de los centroamericanos, 7,000, que son los VIP, que son aquellos que los van a pasar, por ejemplo, en un camión de la Nestlé o de estas empresas de valores, para no dar... Ahí los pueden meter. ¿Quién es el valiente que va a decir a los de una empresa de valores que abra la puertita para ver qué va adentro? Ni el ejército los puede obligar, entonces por ahí pueden ir tranquilamente y ahí van las niñas, los niños, las mujeres, particularmente, que la familia paga un costo mayor para asegurar que no les pase nada. Bueno, ¿cuáles son algunos de los desafíos? Yo voy a poner, tenemos aquí 5 desafíos distintos. Tenemos un problema en el país porque la actualización de los marcos jurídicos para la debida protección de los migrantes no ha sido lograda, incluso, no obstante que en mayo del año pasado en México se genera una ley de migración que antes no había. Antes teníamos una ley general de población que en algunos de sus artículos o incisos decía algo sobre la migración. Por primera vez México en mayo del año pasado tiene una nueva ley de migración, pero tiene algunos grandes problemas, como por ejemplo lo relativo al régimen de sanciones para quienes trafican con los migrantes. Lo único que hicieron fue actualizar costos en salarios mínimos, ¿sí? Pero si ustedes preguntan cuántos traficantes están en la cárcel mexicana por ser traficantes, no hay uno solo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que dice la ley es que el delincuente tiene que ser agarrados infraganti. Perdón, al que pueden agarrar infraganti es solo al acompañante, al guía, pero nunca van a agarrar al capo. Nunca están pensando en toda la red de participaciones de la cadena de traficantes y solo están pensando en el guía. Y el guía es el eslabón más fácil de sustituir. Bueno, hay que inhibir el desarrollo de las redes delictivas y de sus enlaces locales. En fin, quizás aquí lo más preocupante es que para quienes nos llama algo las estadísticas, no tenemos estadísticas. El gobierno de México todavía no puede generar. Yo estuve hace 3 semanas en una reunión en el INEGI, donde por primera vez estaba haciendo una discusión, digamos, seria, sobre cómo poder levantar registros estadísticos confiables sobre la violencia que afecta a los migrantes en México. No hay, no tenemos, ¿no? Y una preocupación, la mayoría de los incrementos presupuestales en los últimos años van hacia la seguridad pública, pero no hacia el desarrollo, no hacia el fomento de empleo, no para el favorecimiento de educación. Y tenemos ahí un desequilibrio pronunciado en donde pareciera que las medidas más de corte punitivo que de desarrollo están siendo alentadas. ¿Cuáles son los como el ciclo de nuestras presentaciones en Flaxo responde también a preocupaciones académicas, yo quiero concluir con 5 problemas que yo veo para el quehacer académico. Primero, para quienes de alguna manera realizamos algo de sociología empírica, ¿no? ¿Cómo le hacemos para identificar y sobre todo abordar a los distintos actores sociales involucrados? Fíjense, a los actuales. Por ejemplo, si ustedes ven la bibliografía producida en México sobre los coyotes, no van a encontrar ni siquiera el 1% que hable de los coyotes, y sin embargo es un actor fundamental para hablar del tráfico que ocurre en el país, y no tenemos especialistas. Yo el año pasado, con apoyo de Alejandro en una parte estadística, no de la empírica, estábamos haciendo un trabajo sobre este tema y yo preguntaba a algunos colegas para ampliar nuestra red de colaboraciones, oye, entrevista a unos coyotes, y además de alguno me dijo, ¿y dónde los encuentro? Perdón, pero si tú eres especialista, tienes años estudiando la migración, ¿no sabes dónde hay un coyote? Bueno, entonces pregúntale a un migrante, que el migrante sí sabe dónde están los coyotes. Es decir, tenemos que pensar a veces como migrantes para encontrar a uno de los actores fundamentales. Pero ¿qué pasa si esos son de alguna manera fácil de encontrar? ¿Qué pasa con los actores
nuevos, los actores delictivos como los Zetas. Nos los vamos a encontrar en el camino. ¿Qué hacemos? ¿Nos regresamos al cubículo y solo vemos las estadísticas? ¿O qué hacemos con esa parte? En ese sentido, digo, tenemos un problema porque son actores sociales que están en el fenómeno social que nos preocupa. Para los que tienen una perspectiva de ciencia política, ¿qué pasa con los actores socioreligiosos? Nosotros en México tenemos un legado histórico en donde la Iglesia Católica no existe para muchos efectos, pero tenemos actores religiosos muy activos en la política en la política electoral, en la política pública, y sin embargo nunca los incorporamos al análisis político que hacemos sobre los actores públicos en México. Yo creo que ahí tenemos un tema específico que valdría la pena analizar. Tenemos un problema para los internacionalistas. Fíjense que cuando yo el año pasado veía el marco migratorio de los países de Centroamérica, ¿no? Veía el de México y el de Estados Unidos, las disposiciones para el otorgamiento de visa son tan distintas y cada uno lo implantó de acuerdo a su soberanía nacional, ¿no? Sí, pero resulta que tenemos un problema regional, ¿no? Sí. Alguien en Centroamérica volteó y le echó la culpa a Ecuador, porque claro, llegó un nuevo presidente que modificó digamos, el marco migratorio, ¿no? Y bueno, pues es que Ecuador los deja pasar. Sí, pero fíjate también que Belice te deja entrar a algunos, fíjate que Guatemala te deja libre tránsito para los de la India, fíjate que Costa Rica le da un trato excepcional para los chinos de Taiwán, fíjate que, entonces, ¿qué pasó? Aquí tenemos un problema nuevo para los internacionalistas. ¿Cómo conjugas la soberanía nacional con acuerdos de visados, por decir una cosa muy puntual, que permita que haya un conocimiento y de alguna manera una regulación de flujos migratorios muy distintos que se nos han salido a todos los países de Centroamérica, México y Estados Unidos de los marcos legales establecidos? Para el administrador público, ¿cuál debe ser la relación y la corresponsabilidad de las entidades federales en el país con el Ejecutivo Federal? Si nosotros tomamos en cuenta los distintos flujos migratorios que yo les mencionaba al principio, prácticamente todas las entidades federativas de México tienen que ver con la migración internacional, como lugar de origen, como lugar de destino, como lugar de tránsito, ¿no? ¿Qué es lo que pueden hacer las entidades federativas frente al marco legal federal que dice que la migración internacional es competencia exclusiva de la federación? ¿No? Tenemos ahí una tensión, un problema no resuelto, ¿no? Y quizás como docentes también tendríamos que preguntarnos, ¿no?, ¿qué tipo de innovaciones tenemos que hacer en metodologías de la investigación social, empírica en particular, para los formandos poderles capacitar en la medida de lo posible cómo aproximarse a estas temáticas que son en esencia los flujos migratorios, pero que están siendo, digamos, contaminados por problemas de seguridad pública? ¿Cómo vamos a hacer investigación de campo? ¿Cómo les enseñamos a los formandos a que hagan investigación de campo? Dicho de una manera muy rápida, yo plantearía que estos 5 desafíos a los que estamos en la academia, prácticamente todos los que estamos aquí, ¿no?, nos significan desafíos para la innovación. Se puede hacer, pero tenemos que sistematizar ese conocimiento y las formas de realizar la investigación. Para no abusar mucho del tiempo, creo que yo le agradezco al moderador que no me haya moderado porque pude hacer una exposición larga y pretendiendo no serla muy tediosa. Si tienen algún comentario.